Boas tardes. Vamos a dar comezo á Comisión non permanente de estudo para a elaboración dunha nova lei do solo. Señora secretaria, pode pasar lista a ver se hai quórum. Grazas, señor presidente. Antón Sánchez García, José Antonio Sánchez Bugallo, Román Rodríguez González, Ana Belén Pontón Mondelo, Juan Manuel Fajardo Recouso, María Teresa Paz Franco está, a secretaria Patricia Vilán está, o presidente está, hai quórum, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Pasamos entonces ao orden do día e hoxe temos tres comparecientes. O primeiro comparecente é don José González Cebriantello, do Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo da Universidade da Coruña, ao cual damos a benvida. Moitísimas gracias pola súa presencia nesta comisión e polas súas aportacións que estou seguro que van a axudar a ilustrar ese futuro texto da nova lei do solo que esperamos todos que sexa pois con permanencia e que seña dunha calidade con o máximo consenso posible. O sistema que temos de funcionamento desta comisión ven sendo en torno a 20 minutos o comparecente, despois vanlle facer un turno de preguntas e aclaracións aos distintos portavoces dos 4 grupos parlamentarios e logo vai ter vostede outra vez un turno entre 15 ou 10-15 minutos para dar contestación a esas preguntas e aclaracións. Ten vostede a palabra cando estime oportuno. Perdón, expresarme en castellano, me disculpo por ello. Bueno, cuando se planteó mi presencia en esta comisión, pensé qué es lo que yo podía contar, qué es lo que podía contar ante una nueva ley del suelo. Y pensé lo que me ocurrió hace ahora muchos años ya, es decir, casi, yo diría, casi 30 años, en una situación urbanística que quisiera contarla ahora, porque creo que es plenamente vigente para lo que es la mayoría de los municipios gallegos. En el inicio de los años 80, la Xunta de Galicia había en ese momento ya acogido las plenas competencias urbanísticas, fue en el año 79 cuando eso ocurrió, convocó un concurso de planeamiento urbanístico y entre los ayuntamientos que se planteaba su ordenación era un ayuntamiento de la provincia de La Coruña, próximo a Ordes, que es el ayuntamiento de Mexía. Entonces yo personalmente estaba interesado en ver la posibilidad de actuar en un ayuntamiento rural. Y cuando salió el concurso de la Xunta, pues analicé aquel ayuntamiento, vi la población que tenía, era un ayuntamiento que en la década de los años 50 pues había tenido una población de sobre 4.000 habitantes, había ido creciendo paulatinamente en los 60, había llegado a los 6.000, había vuelto a bajar, pero se había producido un hecho que a mí me interesó mucho, que era que se habían incrementado en dimensión, cosa que no era muy normal, las explotaciones agrarias, había aumentado el índice de tractores. Bueno, era un tema que me interesaba. Y entonces me presenté a ese concurso que lo había convocado la Xunta de Galicia. Entonces me adjudicaron aquel concurso y llamé al alcalde del Ayuntamiento de Mexía. Le dije, alcalde, tenía mucho interés en hablar con usted para explicarle las ideas que yo tengo de intervención en este ayuntamiento. Entonces el alcalde me convocó a una reunión a las 9 de la noche en el ayuntamiento para que tengan una referencia de la lógica de lo que era aquel ayuntamiento. El alcalde era el veterinario en aquel entonces de Mexía y yo le expliqué, mire, alcalde, yo he estado estudiando un poco este ayuntamiento y yo creo que aquí hay que hacer muy poco. Hay que coger este ayuntamiento, hay que plantearse alguna intervención fundamentalmente de carácter de protección de algunas referencias. Era un ayuntamiento que tenía
un conjunto de castros significativos. Era un ayuntamiento que tenía atravesado por un río, con una vegetación de ribera importante. Era un ayuntamiento que prácticamente tenía solo dos núcleos, uno que era la capitalidad de Mexía, que era el núcleo de Sanceda, otro que era Visantoña, y luego tenía un conjunto de núcleos menores, 10, 15, 20 viviendas, pero todos eran viviendas unifamiliares prácticamente, y en esos dos núcleos, digamos, más significativos, el de Sanceda, donde se encontraba el ayuntamiento, había también un colegio, había unas instalaciones deportivas, había poca cosa más. Entonces yo le explicaba al alcalde, mira, alcalde, yo creo que lo único que hay que hacer aquí es establecer dónde hay que proteger, dónde no se debe edificar, porque hay muchas zonas en donde no hay problema ninguno. Podemos delimitar los núcleos, podemos establecer algunas cautelas para que sea más sencillo poder ampliar una pista en un momento determinado. En una palabra, realmente aquí con 2 o 3 cuestiones podemos resolver vuestros problemas, porque realmente no hay conflictos. Hay conflictos que se producen, como por ejemplo lo que está ocurriendo ahora, que era un momento álgido en donde el bisón pues era algo que en ese momento económicamente interesaba, se estaban montando granjas y eso producía una situación de deterioro ambiental, olores, una situación en los núcleos próximos. Entonces conviene controlar esto, conviene proteger todo esto otro, pero realmente hay que hacer muy poco. No se me olvidará nunca, porque el alcalde me dijo, Cebrián, tengo que decirle que pensaba escucharle porque soy un hombre educado, pero no pensaba hacerle a usted ningún caso, porque mire, abrió un cajón y sacó un plan urbanístico. Aquel plan urbanístico yo lo vi, y era un plan que era una locura. Por un lado, era un plan que dejaba las pocas viviendas que había en esos núcleos más significativos, núcleos muy pequeños, pero que tenían una cierta entidad, los dejaban fuera de ordenación porque daban un modelo urbano. Por otro lado, había una complejidad de aspectos técnicos, etcétera, etcétera, que era imposible. Cuando el hombre me enseñó, yo creí que un plan era hacer esto. Entonces yo entendí, en aquel momento entendí lo difícil que era tratar de actuar desde la visión urbanística que existía en aquel entonces, y yo lamentablemente diría que todavía persiste en muchos casos, todavía hoy, y entendí que había que radicalmente hacer algo diferente. Hicimos un documento que hasta el año pasado prácticamente estuvo vigente, es decir, 20 y tantos años después sirvió, ahora se ha hecho un nuevo plan general. Bien, digo esto porque mi intervención va a centrarse más en la mayoría de los municipios que hay en Galicia. Es decir, más de 250 municipios en Galicia tienen unos problemas urbanísticos muy poco relevantes. Diríamos que la conflictividad viene más derivada de situaciones de legalidad, entre comillas, porque se han quedado fuera de juego, porque a veces la idea de que tiene que haber un plan y tiene que haber unas situaciones determinadas obliga y produce situaciones en donde el conflicto muchas veces es asegurado, porque hay dos mundos en la realidad urbanística gallega. Hay el mundo de la legalidad y hay el mundo de la realidad. Me estoy refiriendo a la mayoría de los municipios gallegos, aquellos que se mueven en unas cotas de población que no llegan a los 10.000 habitantes, pero es significativo decir que 10.000 habitantes no quiere decir núcleos de 10.000 habitantes, porque todos ustedes conocerán mejor que yo que en muchos casos están todos diseminados, cantidad de núcleos, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Pues significa que tenemos que entender una realidad que a veces se confunde. El planeamiento urbanístico es algo que se deriva fundamentalmente de las situaciones de crecimiento, de las situaciones de tensión edificatoria, de las situaciones en las cuales hay que ordenar. Cuando históricamente se estudiaban y se analizaban, y cuando digo históricamente me refiero ya desde el siglo XIX, había una ciencia que entonces se denominaba ruralística, que era la que se preocupaba de estos núcleos fundamentalmente rurales, de la problemática que existía, etcétera, etcétera.
cuando se introduce y se cambia un poco el modelo legislativo, se adecúa a Galicia, bueno, pues se van dando una serie de pasos bien dirigidos en muchos casos, pero siempre desde un modelo muchas veces urbano y que poco tiene que ver con esta realidad de muchísimos ayuntamientos, los que todavía, en la mayoría de los casos, están al margen de cualquier documento urbanístico propio. Es decir, que existen todavía decenas y decenas de municipios que nunca han tenido una actuación urbanística específica sobre su territorio. Y eso es malo. Bueno, es malo porque la ley lo sitúa en una situación difícil, en donde el mundo de la ilegalidad, y yo diría el mundo de la ilegalidad entre comillas, se produce y donde la triste realidad es que se utiliza el urbanismo desde el punto de vista de la denuncia, desde el punto de vista de muchas veces el conflicto partidario, como un instrumento crítico con acciones que mayoritariamente, en muchos casos, no están dentro de la legalidad, pero están dentro de la racionalidad y dentro de la propia lógica histórica del crecimiento de esos municipios. Hay un punto que yo trato siempre de explicar, y es que la evolución que ha tenido la legalidad urbanística general, la del Estado y la de las comunidades autonómicas, viene derivada de la evolución legislativa y la evolución de los instrumentos urbanísticos que ha ido existiendo a lo largo del tiempo. Es decir, que las mayores cesiones que se producen es un avance y es una, diríamos, garantía que se ha ido produciendo como consecuencia fundamentalmente de la evolución que en las ciudades ha ido apareciendo con distintos instrumentos urbanísticos, con una aceptación del hecho urbanizador y el entendimiento de que se generaban plusvalías que eran significativas y que la sociedad debería de rescatar en gran parte como su propia lógica en las acciones de control y en las acciones derivadas de los planes. Pero esta realidad, que es importante y es algo que hay que darla por bienvenida, cuando se sitúa en muchos de estos municipios donde no hay planes, nos lleva a situaciones realmente a veces de disfunción total, porque estos ayuntamientos jamás han tenido los instrumentos urbanísticos que fueron capaces de ir poco a poco obteniendo reservas de suelo, obteniendo cesiones, obteniendo toda una serie de cuestiones que se derivan precisamente de la idea del crecimiento. Es decir, tristemente hay una mayoría de municipios en Galicia que han tenido, como el caso de Mesía, una evolución vegetativa negativa. No quiere decir eso que no se hayan construido viviendas, porque el aumento de renta de la población históricamente ha sido algo innegable, con lo cual el número de viviendas obviamente han podido ir creciendo aunque la población decreciera. Es decir, que eso es algo que no es discutible. Pero sí que es discutible la aplicación de un modelo que básicamente se plantea el obtener cesiones, el obtener una cantidad de suelo lucrativo, es decir, esa idea de los tantos por ciento de aprovechamiento para la administración y demás, desde un modelo que en muchísimos ayuntamientos no funciona, que es el modelo de que existe un crecimiento estable y un crecimiento que permite el proceso reparcelatorio, proceso que prácticamente muy pocos ayuntamientos en Galicia, yo me atrevería a decir que se podrían contar, no con los dedos de las manos, habría que sumar los de los pies probablemente, pero no pasarían de ahí, los ayuntamientos que han sido capaces de proceder desde el modelo de la legislación en procesos reparcelatorios. Solo se aproximan a ellos y lo entienden de una manera relativamente distinta
aquellos ayuntamientos que han tenido procesos de concentración parcelaria, porque han entendido que no está mal el que uno redistribuya la propiedad, pero que haya alguien que pague todo eso, que era la administración la que hacía las pistas, etcétera, etcétera. Lamentablemente, por eso, en muchos casos, la concentración parcelaria ha servido para generar muchas veces solares en vez de el planteamiento que tenía por fin, que era la rentabilidad agrícola. Bien, dicho esto, es importante destacar que en Galicia muchísimos ayuntamientos, desde el punto de vista del entendimiento global de sus vecinos, no han pasado de un sistema que ya no existe en la legislación, que es el sistema de la cesión de viales. Es decir, yo recuerdo, no hace tanto, en los años 80 y tantos, yo dirigí el planeamiento de la ciudad de Pontevedra y todavía en aquel momento recuerdo que se expropiaba una calle que generaba solares, es decir, que había que pagar un dineral por hacer una calle cuando hay crecimientos, porque si no hay calle no hay posibilidad de construir. De forma que esa idea todavía de que se ceden los viales porque conviene, eso es algo que más o menos lo han entendido en estos ayuntamientos menores. Es decir, yo tengo que hacer hincapié en que mi exposición se centra fundamentalmente en los ayuntamientos menores, pero es que es la mayoría de Galicia. Y en ese sentido, el paso de esa mentalidad del que todavía entiende pues que se cede a derecha e izquierda de la vía y uno puede luego construir, el paso de esa situación a otra situación en la cual uno tiene que repartir la propiedad, tiene que reajustarla, tiene que establecer luego cesiones, tiene que pagar la urbanización, etcétera, etcétera, realmente eso no existe. Si cogiéramos hoy los ayuntamientos de Galicia y analizáramos cuáles son los ayuntamientos que han hecho operaciones de este tipo, ya digo que nos quedaríamos en un número exiguo en donde se ha producido ese hecho. ¿Qué es lo que ha funcionado? Y ha funcionado pues porque es el sistema. Bueno, pues el sistema expropiatorio en el sentido de que se ha hecho pues un pequeño polígono de vivienda pública en base al que la Sestur, antes era pues el INUR desde la capital del Estado, o era pues el SEPES para el suelo, pues expropiaba los terrenos, se llegaba al acuerdo y se hacían aquí operaciones unitarias de transformación de suelo. Bien, esto significa que las legislaciones que ha habido en el Estado y las legislaciones que ha habido en la autonomía gallega, que yo tendría que decir que casi numéricamente es equivalente, porque en el Estado no ha habido tantas legislaciones, tuvieron dos momentos fundamentales en el entendimiento de lo que es actuar en núcleos y actuar en núcleos menores. Una es hasta el año 56, cuando hay una idea proyectual en intervenir, que es el trazado de una calle, estableciendo unas alineaciones, unas cesiones en los ámbitos en donde se hacía una plaza o un pequeño parque. Y esto se produce en el siglo XIX, concretamente con una Real Orden de Formación de Planos Geométricos, en donde hay ayuntamientos o núcleos que tenían 8.000 habitantes, es decir, que hay muchos en Galicia que no han llegado a eso todavía, se les daba la posibilidad de hacer un primer plano en donde se establecía cómo era aquella realidad física y se hacían pequeños proyectos de ampliación de caminos, de carretera, de calles, etcétera, y pequeñas ordenaciones. Esto es lo que se hacía en los albores del siglo XIX, con la primera legislación española, y aquí todavía no hemos llegado muchísimos ayuntamientos a esa situación. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que han pasado casi 2 siglos, ha evolucionado la legislación, hay que realizar todo un tipo de cesiones y esa situación es muy difícil de asimilar por parte de esos municipios. Bueno, sirve este preámbulo para tratar entonces de expresar. He traído en el escrito que se me ha enviado, decían que si traía, yo he traído aquí algunas reflexiones que yo mismo he realizado. Concretamente, pues es una
una publicación de una revista que tenemos en la Escuela de Arquitectura, digamos, dentro del Departamento de Urbanismo, una reflexión sobre la problemática urbanística de los municipios menores gallegos. Yo dejaré aquí eso. Luego también un artículo que todavía no se ha publicado también en esta revista que dirijo yo hace ya ciertos años, que sería Aprendiendo a entender nuestra realidad, una mirada en positivo sobre el quehacer urbanístico. Va destinado a los jóvenes profesionales que intervengan en el mundo urbanístico y es un poco el ver en positivo esta situación que yo estoy describiendo y que, oyéndome, que podría entenderse como algo que yo estoy criticando, y nunca más lejos que eso. Simplemente quiero decir que la realidad en la que nos movemos es una realidad que a veces choca con la imagen que se tiene de lo que es un plan. Es decir, a veces hay un exceso de credibilidad de que un plan tiene que resolver todo. Es decir, y un plan nada más ayuda, pero no sustituye lo que es la gestión diaria. Yo siempre, hay dos o tres cosas que me gusta decir. Una, no hay mejor plan que un buen alcalde. Quiere decir que cuando uno es capaz de entender la problemática, acaba resolviéndola de una manera eficaz, porque en estos municipios menores realmente los problemas son menores también. Es decir, yo trato de explicar en este pequeño artículo que les dejo aquí, por si alguien pues tiene interés en leerlo, que los problemas que realmente salpican al urbanismo, esta idea de corrupción, esta idea, esto realmente no existe en estos ayuntamientos menores. Es decir, puede haber chapuzas. Yo honestamente voy a decirles, cuando yo hacía planes, porque yo luego entraré en el tema de lo que significa hoy día hacer un plan, en años, en dificultades y demás. Y yo abandoné ese quehacer hace ya años porque ya mis años no me permiten pues estar en tanta discusión, tantas comisiones, tantas cosas para mí muchas veces totalmente inútiles. Y en ese sentido, yo uno de los temas que siempre he tratado de plantear es que lo que uno debe hacer es algo que sea útil para que se gestione. A mí, mi preocupación siempre fue, y cuando yo trabajaba básicamente en planes de esta índole general, fue en la década de los 80 y algo en los 90, mi preocupación era algo que en aquel entonces pues, no era tan fácil conseguir, que era el mundo parcelario, las parcelas, el cadastro, porque siempre entendí, y tengo que decirles honestamente, que defendí cosas, todavía no existía ley de costas, defendí cosas basándome precisamente en el parcelario, porque yo sabía la imposibilidad de poner de acuerdo a la gente para desarrollar. Y cuando quise proteger muchas cosas contra la legalidad teórica, lo clasificaba como suelo urbanizable. Recuerdo que tuve que intervenir en Valdoviño, había unos terrenos que habían sido de la condesa de Cavalcanti, que había pasado a los colonos cerca de la playa, que todos los de la parroquia, me parece llamada del Lago, eran casi propietarios y querían construir allí. Todavía no había ley de cosas y yo no quería que se construyera allí. Y las presiones eran infinitas, porque el ayuntamiento, pues claro, tenía una parroquia de propietarios que querían construir allí. Y recuerdo que mi única estrategia posible fue decir, sí, ustedes podrán hacerlo, pero tienen que ponerse de acuerdo ustedes entre sí, porque claro, hay que repartir cargas, etcétera, etcétera. Dije, es lo que era la ley. Y obviamente hubo la suerte que no pudieron hacer nada, y llegó la ley de costas y no se hizo nada. Quiero decir con esto que yo he tratado siempre de buscar los resquicios legales para buscar un fin que era el que me interesaba. Las leyes cambiaron mucho, es decir, que al principio el problema que había aquí era que decían que se podía construir siempre que no hubiera peligro de formación de núcleo de población. Esto eran las leyes del Estado. Posteriormente, yo con la ley del Estado del 75, en el caso del Ayuntamiento de La Coruña, delimité los núcleos rurales, trabajé con los núcleos rurales, es decir, que realmente tratamos de como ajustarnos a la ley. Posteriormente vino la Ley de Adaptación del Suelo de Galicia del 85. Tenía una visión totalmente absurda de lo que era un núcleo rural. Decía que un núcleo rural era algo que tenía suelo urbano, urbanizable, no urbanizable. Es decir, una locura total. Era traspasar la idea
urbanística, pero de la ciudad, traspasar a un núcleo rural. Es decir, que, bueno, recuerdo, en ese caso de Mesía, que utilicé aquello, diciendo que aquello no era, se llamaba entonces suelo no urbanizable, aquellos núcleos, y que podían funcionar. Tuve la suerte también, en los años 80, en el inicio de los 80, de hacer un plan, y digo la suerte, porque fue en a Póvoa do Caramiñal, en donde utilicé la lei del Estado delimitando todos los núcleos, que había próximos a la costa, se delimitaron, y eso posibilitó que en su momento pudieran hacer algo allí, contra situaciones que todos ustedes conocen, de lo que ha ocurrido de núcleos que no estaban delimitados, y entonces la ley de costas, pues a una realidad existente, pues dirían que no se podía hacer nada. Es decir, realmente las leyes, tengo que decir que, honestamente, son muy difíciles a veces de llevar a la práctica. Porque hay una cuestión jurídica, yo no sé si alguno de ustedes es un jurista, me imagino que sí, pero hay una visión que yo diría radicalmente distinta de los que tratamos de entender la realidad física de los que legalmente entienden estos aspectos urbanísticos. Yo diría dos temas, por ejemplo. Si yo recuerdo, no una discusión, pero sí unas afirmaciones jurídicas de que un núcleo rural no era núcleo rural porque no tenía población. Pero claro, para mí eso era totalmente inconcebible, porque la realidad física está ahí. Y el que no haya población no quiere decir que no lo sea. Querrá decir que no hay gente ahí, pero a lo mejor la puede haber si ese núcleo se rehabilita. Eso es como una idea. Pero hay otra idea que es la que me preocupa más, y es que el urbanismo, básicamente, lo que trata de establecer es la desigualdad. Trata de entenderla y, en ese sentido, trata de dar respuesta a las desigualdades para resolver cada problema concreto y diferente. En ese sentido, yo, por ejemplo, y luego tengo que vigilar el tiempo porque no quisiera que este preámbulo, que es un poco largo, pero me quitara del análisis que he hecho sucinto de este borrador, porque honestamente me cuesta ya, he tenido pues tantas leyes en mi cabeza, porque la verdad es que me conozco todas las del Estado, estas, y ya pierdo muchas veces el norte en el sentido de que me cuesta retener. Pero he hecho un esfuerzo para comentarles a ustedes cosas que yo, en este borrador que ustedes manejan, me chocan un poco, y en ese sentido decirle. Bien, como les decía, hay una diferencia fundamental, y es que la legalidad trata de uniformar las cosas, trata de establecer el marco común, el régimen que tiene que ser igualitario. Todo esto de los derechos, todo eso está muy bien, pero la realidad es distinta. La gente sabe que hay terrenos que son mejores unos que otros, sabe. Yo recuerdo una situación que también me parecía lamentable, y era la situación de un ámbito de suelo urbanizable que se metió en donde había detrás de una carretera, había detrás unos antiguos terrenos que en su momento se habían utilizado para la fabricación de ladrillos, había explotado aquel suelo, se había vaciado, y delante estaba la carretera que todo el mundo sabía que históricamente había dado soporte a la edificación. Pero, obviamente, con la legislación que existe, el que tiene más suelo, pues tiene más control sobre la situación urbanística cuando el suelo es urbanizable, porque en el fondo es una bolsa común de acciones en el que tiene más superficie tiene más acciones. Y claro, se producía el hecho de que aquellos señores que habían explotado el suelo de atrás, que habían sacado sus plusvalías utilizándolo en su momento como elemento industrial, de repente se hacían los dueños de la situación frente a otros señores que estaban en una situación que históricamente se vinculaba con la capacidad de construir, que era algo que no es que yo defienda y que me parece lógico, pero que era la historia de construir al borde de las carreteras, al borde de los caminos que existían en nuestros pueblos. Bueno, quiero decir con esto que a veces las leyes se vuelven contra el que, de alguna manera, ha entendido históricamente unas formas de intervenir. Se da aquí una situación, y yo entiendo, los juristas, pues claro, dicen de los que hacemos planes, en este caso yo diría de los que hacíamos, porque ya digo que yo en este momento no quiero saber nada de estos temas, que es esta situación de que los planes eran pues, una lotería de los derechos y demás. Yo diría que serían los planes que estuvieran mal hechos, porque los planes cuando obedecían a la racionalidad,
obedecían a las lógicas de la sostenibilidad, cuando en un municipio menor uno elige las zonas mejor soleadas, las zonas para resolver luego déficits energéticos, cuando uno busca la protección de vientos, cuando uno busca las mejores vistas, cuando uno busca geológicamente los mejores terrenos, cuando uno busca las situaciones de la mejor accesibilidad, de la mejor forma de conectar con los servicios existentes. Es decir, que hay tras una lógica, que es una lógica inherente al sitio, inherente al estudio específico. Bien, siento que me estoy alargando, y entonces casi voy a centrarme en lo que ustedes en el fondo están manejando, que es un borrador de la ley, y les dejo, si alguno tiene curiosidad, estas reflexiones que en el fondo he empezado a iniciar y que están materializadas, ya digo, en 3 o 4 artículos que yo dejo aquí a su consideración. Y me centro entonces un poco en lo que en estos momentos están ustedes discutiendo, que es el borrador de la nueva ley. En primer lugar, yo diría algo que me parece fundamental. Yo siempre que he trabajado he tratado de inculcar al alcalde la necesidad de que llegara a un acuerdo, porque si no los documentos urbanísticos no valen para nada. Si las corporaciones utilizan el documento urbanístico como arma arrojadiza, si no se está de acuerdo y lo que utilizan al final es la discusión para que cuando cambien vuelvan a cambiar el plan, esto produce unas situaciones en los administrados, en los vecinos, en todo lo que rodea a este mundo, que depende muchas veces de los planes, que se vuelve realmente algo totalmente inútil. Esta es una primera reflexión. Es decir, conviene establecer puntos de acuerdo. Primer punto. Segundo punto. Los planes tienen una capacidad de maniobra importantísima. Es decir, yo tuve la redacción del planeamiento de Pontevedra en los años 85. Un planeamiento que se sometió a 2 informaciones públicas, pero que en 4 años se acabó. Es decir, que había más o menos un tiempo razonable en donde se desarrollaban estos trabajos. Bueno, ese plan ha servido para que el ayuntamiento actual pueda desarrollar. Es decir, que no ha habido ningún impedimento para elaborar todas unas políticas que se han planteado en la ciudad de Pontevedra con aquel plan. Quiere decir que el plan no dificulta o no debe dificultar, porque cuando se llega a estos pactos entre ayuntamientos debe ser el pacto para que uno pueda utilizar el planeamiento poniendo el énfasis en lo que le interese, en su política específica. A todo esto voy a decir algo que a lo mejor no les gusta a ustedes oír, pero me da igual, porque la edad a la que he llegado me permite decir lo que pienso. No he encontrado personalmente en mi trabajo, he hecho trabajos para el Bloque, he hecho trabajos para el PSOE, he hecho trabajos para el Partido Comunista, he hecho trabajos para el Partido Popular, para la antigua. En los ayuntamientos no he encontrado grandes diferencias ideológicas, salvo en el marco de las grandes ciudades, donde sí que hay una participación pública inherente a los conflictos vecinales y demás, donde realmente hay, pero en el marco de estos municipios menores, porque normalmente el votante es el propietario de suelo y normalmente los procesos de participación pública suelen ser procesos encaminados a resolver problemas personales, de propiedad, etcétera, etcétera. Es decir, que en Galicia los procesos participativos en estos mundos menores no son de una garantía de que se va a conseguir algo mejor. Probablemente la garantía sea de que se va a conseguir algo menos malo. Podría ser. Pero nunca mejorar, que se cedan más suelos, cosas, porque a lo mejor tampoco es tan importante. Es decir, que esto es una reflexión que conviene hacerla. He diferenciado siempre entre buenos y malos alcaldes. Es decir, yo me he encontrado con alcaldes que tenían un interés en controlar cosas, en impedir que se construyera cerca de la costa, y otros que no les preocupaba tanto y estaban sometidos un poco a esos procesos de las alegaciones numéricas y la preocupación por no enfrentarse a un número de propietarios. Bien, dicho eso, me voy a centrar ya a aspectos que ustedes están manejando en estos momentos.
Y yo me atrevería a decir varias cosas. Primer asunto, de lo que he visto, primer asunto. Me parece bien el intento que están haciendo de simplificar las cosas. Yo diría que es un intento, para mí, insuficiente. Yo creo que hay que simplificar mucho más, porque viene de una herencia, de unas leyes, de una complejidad y de una dificultad para entender, muchas veces hasta los propios técnicos. Y yo diría que hay aquí también una formulita que me gustaría que ustedes la simplificaran, porque también es un poco absurda. Entonces, me gusta lo que veo que están como quitando de en medio, que ya digo que yo quitaría muchísimo más, pero que en ese sentido me parece bien. En relación con los núcleos rurales, hay una cosa que me preocupa fundamentalmente. Está en una disposición transitoria, me parece, o no me acuerdo dónde está, pero que es algo, o está por ahí el texto, no sé dónde, pero es algo que me preocupa mucho por la razón que les voy a dar. Y es que dice que en las delimitaciones de núcleos se tendrá en cuenta las delimitaciones de planeamientos anteriores. Y yo solo puedo entender que los juristas digan cosas así, pero yo, que soy una persona que no procedo del mundo del derecho, aunque he tenido que estudiar y he tenido que leerme muchas sentencias y muchas cuestiones de ese tipo, les diría yo lo peligroso que es eso, por una razón. Porque los planes, lamentablemente, del periodo anterior son planes que las delimitaciones son nefastas. ¿Por qué? Porque, mire, no habían cartografías adecuadas, no se analizaban en detalle esos núcleos, no se recogían mínimamente los elementos patrimoniales que existían, etcétera, etcétera, etcétera. Y también porque había algo que veo que ustedes han ido recortando, pero yo diría, anímense y recorten todavía más, que era el riesgo de establecer como mecanismo de delimitación de los núcleos una homotecia, porque ahí se habla de distancia al último edificación del núcleo tradicional, 50 metros, no sé si ahora son 30, no me acuerdo, me da igual. Sí que les puedo decir la evolución que ha tenido esa idea de los núcleos, aquí en Asturias, donde han trabajado. Primero, pues eran unos círculos, es decir, recuerdo la primera legislación asturiana, se hacían unos círculos. Bueno, aquí poco a poco se ha ido vinculando al catastro, se ha ido vinculando, pero hay unas distancias que dice, las distancias máximas eran, lo malo es que aquí a veces eso se toma al revés y se convierten en mínimas. Y entonces los núcleos rurales, las delimitaciones del planeamiento, fundamentalmente se ha realizado a partir de la década de los 90, que es cuando se hace más, a veces son bastante lamentables y son, digamos, motivo, en muchos casos, de la desfiguración de toda una serie de núcleos. Insisto que estoy hablando de municipios menores. Los municipios más importantes, yo creo que ya tienen una estructura técnico-administrativa que da unas ciertas garantías. Hay unas decisiones políticas más fundamentadas y luego puede haber otro tipo de cuestiones que obviamente son específicas de cada municipio. Pero los municipios menores, todos estos temas tienen que pensar que los planes es como algo que cae ahí, porque no hay luego una estructura técnico-administrativa capaz de llevarlo adelante. Un plan nunca puede ser mejor que los que lo van a llevar adelante, por pura esencia. Entonces, quiere decir que esos ayuntamientos que no tienen ni técnicos, yo he tenido que hacer algún documento urbanístico para ayuntamientos donde no tenían absolutamente ningún técnico ahí. ¿Cómo hacía? Pues hacía una maqueta, escala 1:1, es decir, como aquel plano, pues una maqueta para que los concejales entendieran lo que significaba, más o menos dónde se construía, para que entendieran. Allí había una zona alta, había unas vistas, había unas cosas. Yo creo que todo ese mundo es un mundo que en los municipios menores todavía ha avanzado, obviamente. Ya pues tienen a alguien que va por allí, hay algunas diputaciones que se preocupan, pero todavía eso no está tan desarrollado. De manera que, en relación a los núcleos, yo se lo dejo por escrito, de todas maneras, todo lo que ponga ahí. A mí esos establecimientos, es decir, pues ancho mínimo de una calle, por ejemplo. Otro tema difícil, y quiero que lo entiendan. Hay municipios que tienen a lo mejor más de 200 núcleos. La ley anterior hablaba que había que hacer tal ancho de vía, porque entraba por los núcleos, y había... Eso destrozaba en muchos casos. Yo recuerdo un joven arquitecto, oye, mira, Cebrián, ¿qué podía hacer? Porque, mira, van a derribarnos todo un muro de piedra que hay aquí. Y digo, hombre, pero ¿cómo puede ser eso? No, es que, claro,
en el plan pues aparece que tiene que ser ancho mínimo de la calle no sé cuántos, la que atraviesa el núcleo. Hombre, por la Virgen Santa, pero ¿cómo va a ser eso? Esos núcleos son estructuras donde van entre los vehículos, coño, no puede ser. Bien, quiero decir con esto que entender que los núcleos es otra cosa es muy importante, y a veces cuando se quieren dar dimensiones, se quieren dar... Es como los servicios. Obviamente un núcleo urbano no puede tener los servicios urbanos, porque no los tiene, porque tienen un pozo, porque tienen una fosa séptica, porque tienen... ¿Cuál es lo importante? Pues evitar los conflictos de la higiene. Eso es lo que se hacía en el siglo XIX, evitar el conflicto de higiene, de la proximidad del pozo con la fosa séptica, todo eso. Pero eso es muy difícil que lo controlen los planes, ¿no? Para eso tiene que haber técnicos que sean los que, de alguna manera... Entonces, eso de que no se entra ahí con tanto detalle y la casa tiene que ser de no sé qué y la cubierta pues tiene que ser... Hay a veces acciones arquitectónicas actuales en núcleos fantásticas y no tienen que tener la cubierta inclinada, ¿no? Es decir, que yo creo que eso me parece bien la simplificación. Hay un tema que sé que a lo mejor molesta que lo plantee, pero honestamente también tengo que decirlo. En los supuestos del suelo rústico de protección. Bien, es decir, ustedes han quitado dos situaciones que yo creo que no está tan bien. Puedo entender que se tenga cierta precaución, porque a veces los planes han metido, y me refiero a los suelos rústicos de protección forestal y agropecuaria. Y entiendo que a veces, porque he visto yo, a veces se ha metido ahí pues un bosquete de eucaliptos que no valía para nada. Y entonces eso pues queda ahí como un suelo de protección especial forestal y luego tiene dificultades. Puedo entenderlo. Ahora, yo quisiera que ustedes entendieran la cantidad de bosquetes, de árboles autóctonos que existen en las provincias de Lugo, en la provincia de Orense, en mucho del interior de La Coruña. Y yo creo que hay hoy día capacidad de ser capaz de entender bien eso. Porque si hay algo que ha evolucionado es la técnica y las posibilidades. Y en ese sentido yo tengo aquí que expresarme públicamente que el Instituto del Territorio que ahora hay está empezando a dar información que debería existir hace ya tiempo, pero por lo menos se está poniendo ahora, que ayuda mucho a los que redactan planes. Porque ahí aparece todas las fotografías del vuelo americano y que uno puede descargar. Y le permite a uno comparar las situaciones. Entonces, coger esas fotografías de la década de los 50 y darse cuenta de las zonas de bosque, y cogerlas de hoy y darse cuenta de la permanencia, quiere decir que hay unos valores. Y si uno hace un ejercicio que es el que debe hacer cuando se hacen los planes, que es ir pie a tierra, porque este es otro que en este artículo dedicado a la gente joven, yo le digo cómo hay que coger los planes, porque los planes no es como se hacían antes desde un estudio fuera, incluso pues eran de Madrid, de no sé dónde, entonces sin pisar los núcleos y demás se delimitaba. Yo creo que eso no puede ser, es decir, que hay que ir a la realidad. Y entonces la realidad es que tenemos unos bosques fantásticos de árboles de autóctonos importantes, hay una colección ahí pues de elementos forestales que en cierta medida yo creo que no se puede dejar ahí, salvo que uno entienda en esa otra suelo rústico de protección paisajística, pero habría que clarificarlo, no puede quedar al margen. Hay un tema que el eliminar también la protección agropecuaria a mí personalmente me preocupa, y es que ha habido inversión pública para los procesos de concentración parcelaria agraria, que se utilizaron en muchos casos como elementos de referencia para hacer solares. ¿Y por qué? Pues porque ahí había pistas, pero todavía hay muchos que tienen valores. Yo he estado, porque he hecho pie a tierra, pues estudios, y yo sé que todavía hay muchas zonas de esas de concentración que me da la impresión de que tienen que estar protegidas especialmente para que no se produzca una situación. Bien, creo que en ese sentido matizar algo de eso, entendiendo que a veces lo que son los planes, y los planes al final es la ley, porque cuando un ayuntamiento aprueba su plan, se olvida de la ley y genera la ley a través de su plan, entiendo que a veces los planes, por una mala calidad, realmente producen situaciones de hecho que son inadecuadas. Bien, hay otra cuestión que a mí personalmente me preocupa, que es también algo que lo entiendo, que es la preocupación en estos momentos, desde el punto de vista económico,
de que se puedan hacer intervenciones. ¿Qué significa? Que ustedes en el artículo 41 del borrador, en relación a la calidad de vida y cohesión social, cuando se refieren a suelos industriales y suelos terciarios, pues dejan al arbitrio del planeamiento de desarrollo que pongan ahí ciertas reservas. Incluso, no sé si lo he leído bien, pero no veo ni que se hable de aparcamiento, obviamente, ni de zona verde, ni de ningún tipo de equipamiento. Yo no soy una persona que me preocupe que esté ahí, pero sí sé que en muchos casos la tendencia es de obviar todo eso. Y un mínimo sí que me gustaría a mí ver reflejado, por lo menos, para que los planes de este tipo pues sean algo mejor de lo que normalmente uno está acostumbrado a ver. Hay una fórmula que ustedes tienen ahí en relación al suelo de reserva para vivienda de algún régimen de protección pública. Bien, esa fórmula es una fórmula que no se entiende, honestamente tengo que decirlo. Es decir, tengo que decirles que me parece bien que traten de regular. Los municipios menores, el precio de la vivienda normalmente es más barata, la libre, que la de protección. Y decir, pues tengo que poner tanto suelo. En las ciudades sí que creo que es algo importante que haya un número de vivienda pública, porque ahí las cosas han cambiado. Tampoco tengo tan claro, eso es como el aprovechamiento tipo. Eso es algo que teóricamente los planes tenían que cambiar periódicamente. Los planes es algo que debían revisarse. Normalmente no ocurre así. Es decir, en La Coruña, que ha habido bastantes planes, han ido en una fase más o menos de separación de 20 años. En el año 48 se hizo uno, en el 68 otro, en el 85 otro hicimos. Luego llegó a más o menos y ya bajó a 12, a 15 años y ahora bajó a 10 años. Quiere decir que las cosas, cuando hay más desarrollo, se van apretando. Yo siempre cuento, bueno, pues la evolución que tienen las ciudades mayores, que es muchísimo más rápida en el tiempo, entonces tiene que haber una necesidad. Pero en estos mundos de ayuntamientos menores, obviamente, esas situaciones son más perdurables, pero también es el hecho de que no existe tanta necesidad de suelo de protección porque los precios. Pero tienen ustedes ahí una fórmula que yo he intentado entenderla. Obviamente la entiendo, pero sí que creo que sería mucho más sencillo, en vez de poner ahí el índice de suelo, el porcentaje de suelo para vivienda de régimen de protección será igual a 10% por el índice que tiene que publicar pues el Instituto Galego de Vivienda Solo, la Consellería de Vivienda en su momento. Es decir, ese índice que es de peticionarios de vivienda pública dividido por el número de habitantes, el padrón. Bueno, eso es 10%, no tiene mucho sentido. Pongan 1000, por lo menos, porque es una idea, pero ¿qué quiere decir 10%? Eso más o menos, lo que viene es hacer algo que, si la gente también es un poco obtusa, y a veces los que controlan, y me refiero a mis compañeros, las cosas urbanísticas, pues nada más miran los artículos legales, pues porque también hay todo un mundo ahora que preocupa y lo aplican como si fuera la Biblia, cosa también muy peligrosa. En ese caso ya digo que a veces salen unos números que es, en una palabra, el tema de establecer porcentajes, establecer un aprovechamiento tipo. Recuerdo que, claro, si uno sabe lo que quiere decir de verdad eso, pues se tiene que dar cuenta que las cosas cambian en un momento económico, en otro momento, y eso debería ir modificándose, por lo menos que se sepa por los que reciben los planes, que no puede ser la palabra divina, y en unos tiempos como de crisis ahora, por ejemplo, pues resulta que los aprovechamientos tipos tienen unos valores totalmente absurdos cuando no se dan. Quiere decir que hay mecanismos que deberían tener claro, por lo menos, el que recibe el plan, que eso no es palabra divina, sino que tiene que ser algo que se vaya modificando, porque si no puede ser totalmente negativo. Hay otro tema que yo les aconsejaría también, que es que se vuelve a citar, que tiene que ver las normas técnicas de planeamiento. Hombre, yo creo que eso es básico. Yo creo que eso es básico y eso es lo que ha habido en muchísimos países más desarrollados. Es decir, que yo he traído aquí, bueno, pues no sé, alguna referencia, por ejemplo, de Irlanda, guías de diseño en Inglaterra,
que son elementos de referencia que sirven a los municipios de cómo hacer cosas. Es decir, yo creo que actuaciones un poco, no diría yo tanto como ejemplarizantes, pero sí importantes para que uno entienda más o menos por dónde tienen que ir las cosas, creo que es importante. Estas normas técnicas de planeamiento hace mucho que se habla, pero no se hace. En relación con los suelos urbanizables, tengo que felicitarles a ustedes por haber quitado el suelo no delimitado. El suelo no delimitado es una de las cosas más difíciles de entender por los ciudadanos, porque de repente era un suelo rústico, que no sabían que era rústico, y de repente ahí se pueden hacer pues muchas cosas, urbanizaciones, etcétera. Y eso es muy difícil. Primero es muy difícil porque siempre se escaquean los que promueven esos suelos en las conexiones con los sistemas generales, porque es caro. Es caro conectar con los sistemas de saneamiento, es caro conectar con la vialidad, meter vías, etcétera, etcétera. Y entonces eso nos acaba viendo. Hay muchísimos ejemplos, yo les podría poner, de suelos que se desarrollaron así y que luego han costado a los ciudadanos la demanda de transporte, la demanda de conexiones, la demanda de que se resuelvan ciertos problemas, que no llega allí el agua con la presión, etcétera, etcétera, etcétera. De forma que suelos que estén delimitados, que es lo que ustedes plantean, me parece perfecto, y en ese sentido no tengo más que decir. También me parece que el plantear ahí unos planes básicos para intervenir en ayuntamientos menores me parece muy bien. Yo me atrevería a sugerirles a ustedes, y con todo, obviamente, respeto, que ¿por qué no se puede poner un poco de suelo urbano no consolidado? Eso es lo que se hacía hace 2 siglos. Es decir, que se permitía que uno creciera un poquito y al mismo tiempo apareciera allí un terrenito para poner, pues, ampliar un centro de salud, si lo hay, o alguna cosa. Quiere decir eso, que esa idea de que sea provisional, yo no sé si eso es una cuestión de juristas, no me extrañaría, pero realmente la idea de que tiene que ser muchísimo más fácil y sencillo hacer un trabajo en un ayuntamiento de estos, de pequeñas dimensiones, en donde uno, si cuenta con protecciones, si cuenta con 4 temas, las cosas se resuelven. Creo que yo ahí sería más, diría, avanzado, en el sentido de entender que la uniformidad no es lo que tiene que resolverse. Ahí tiene que resolverse la especificidad. Es decir, que hay municipios de 5.000 habitantes que tienen unos problemas, hay otros que tienen otros. Y aquí se referencia a esto, bueno, que haya unas ordenanzas que tengan que ver con las normas provinciales o que tengan que ver con estas referencias a las normas técnicas que ya digo que no existen. Y en ese sentido creo yo que esos planes básicos que ya digo que yo me parece perfecto que ustedes lo planteen, creo que tampoco hay que preocuparle tanto. Hay un tema que a mí sí me preocupa porque creo que es una de las referencias del mal uso, el destrozo visual y lo que, bueno, pues ahora en estos momentos en el argot se llama como feísmo, y que tiene que ver simplemente con algo que introducen en la disposición transitoria primera, pero que tiene luego trascendencia, y es la idea de que se haga la altura máxima debajo una planta y bajo cubierta. Vamos a ver, el espacio bajo cubierta históricamente se ha utilizado por la propia lógica constructiva de que aparece ahí un elemento bajo unas cubiertas inclinadas que mayoritariamente en el mundo rural se han hecho, y la gente lo ha utilizado como un fallado donde se guardaban cosas, donde podía uno tener ahí también, pues ahí una cama donde se podía utilizar. En el momento que se introduce el concepto de bajo cubierta, los que quieren construirse bajo cubierta ya no se limitan a que el edificio sea pues a 2 aguas y que tenga en un sitio poca altura, porque cuando arranca la cubierta, obviamente del muro, ahí no hay altura suficiente. Entonces ya empiezan por hacer un remontito, ¿no? Hay que levantar 1 metro más por aquí, porque claro, con la inclinación, entonces de repente aparece un modelo nuevo, y eso se ve en muchísimos núcleos, en donde se ven los edificios debajo de una planta, y diría yo, en muchos núcleos hay edificios solos debajo, no, ni una planta, es decir, que hay un bajo. Entonces esto de que se ve, en el momento que se introduce eso, se da como
la situación. Yo he luchado, donde he trabajado en los ayuntamientos, he luchado porque no se aprobara un bajo cubierta, porque creo que en la vivienda unifamiliar, debajo de una planta, donde pueden aprovechar, ya digo, el bajo cubierta, no hay que hacer remontes para que uno pueda ahí meter luego y ventanas y esa especie de buhardillas que salen, que de repente no se corresponden en absoluto con las tipologías que existen en el mundo rural. Entonces, en ese sentido, yo también soy bastante beligerante con la idea de que aparezcan los bajo cubiertas, que es algo que a mayores pues se quieren hacer, pero honestamente les expreso con toda claridad. Bueno, estos son algunos apuntes. Yo les dejo gustosamente toda una serie de notas que me parecía que podía aportarles. Mi visión honesta es que yo no creo que haya que hacer tantas leyes, pero también honestamente tengo que decirles que sea bienvenida una ley que trate de simplificar lo que hay. Es decir, que en estos momentos yo así, de una visión global, entiendo que están haciendo un esfuerzo por quitar muchas cosas, y yo diría que hay que quitar muchas más. Hacer las cosas más sencillas. Obviamente, los ayuntamientos que tienen problemas, ellos ya tendrán su propia estructura de técnicos, de juristas, además, que es lo que hace falta, pero para esos más de 200 ayuntamientos que no tienen crecimiento, que no tienen nada más que una serie de problemas que la propia ley les ha planteado, porque yo, en muchos casos, claro, me encuentro ayuntamientos que no tienen planes, pues no tienen delimitados los núcleos, entonces aquella casa pues es ilegal, porque no... Pero claro, ¿cómo va a ser ilegal aquello? Es decir, un ayuntamiento ahí de la montaña de Lugo, en donde se construyen al año 5 o 10 casas. Es decir, hombre, procuremos que no se pongan en los sitios de protección, pero ahí no pasa nada. Y claro, esa gente está en la ilegalidad. Y está en la ilegalidad cuando lo denuncian, lamentablemente. Y si es un político, probablemente la denuncia va a ser más fácil que se la hagan. Yo creo que esas cosas son las que conviene luchar, porque yo creo que es un interés general. Hay que aproximarnos desde la legalidad a la realidad. Y la realidad se ha hecho de una historia donde no ha habido planes. Es decir, la estructura de nuestro poblamiento no es la de los planes. Es decir, yo traigo aquí, en uno de estos que les dejo un artículo de estos, bueno, traigo ayuntamientos que, bueno, pues ¿qué plan hay aquí? Aquí cada uno ha construido donde ha podido, ayuntamientos como Redondela, ayuntamientos como Mos, ayuntamientos que están ahí cruzados por autopistas, con polígonos, con edificación. Son mundos donde no ha habido una historia de la ordenación urbanística. Hay otros núcleos menores donde sí ha tenido eso. Entonces, los temas son, primero, específicos. Creo que no se puede hacer una visión general para esos ayuntamientos. Y acabo, porque me temo que ya me pasen mis 20 minutos, y gustosamente, si puedo, contestaré a todas sus dudas. Pero he tratado de explicaros un poco la realidad que yo he vivido, pues con 30 y tantos años de práctica urbanística, una directa, otra indirecta. He tenido la posibilidad de ser gestor, porque he sido arquitecto municipal durante mucho tiempo. He estado haciendo en ayuntamientos planeamiento. He asesorado a arquitectos jóvenes desde mi posición en la Escuela de Arquitectura y, sobre todo, me preocupa pues que los temas urbanísticos sean temas que constantemente pues salen en la prensa, que parece que esto es un mundo de sinvergüenzas todo el mundo, porque la realidad y la legalidad básicamente en Galicia tienen dos caminos diferentes que creo que hay que tratar de aproximarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cebrián. Tiene ahora un turno de palabra por parte do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, dona Ana Belén Pontón. Ten vostede a palabra. Moitas grazas, señor presidente, darlle a benvida en nome do Grupo Parlamentar a esta comisión e agradecerlle non só a súa intervención, sino tamén o feito de que nos traslade documentación que pode ter a seguridade, bueno, pues de que leeremos atentamente, porque coincidamos ou non, o sentido un pouco que ten pues esta comisión de estudo, escoitar diferentes persoas de diferentes ámbitos e ver, bueno, un pouco en conxunto cal é a consideración que todo iso a nos merece, non? En todo caso non entendemos nós que isto
teña que ser un debate, sino máis ben unha oportunidade para escoitar neste caso as súas opinións. Nos creemos que o urbanismo en Galiza ten moitos problemas, que é evidente á vista de como está todo o que ten a ver coa planificación urbanística, que a legislación non funcionou, temos moitos concellos en planeamento e desde logo a nós tamén nos parece que o punto de partida, que este anteproxecto que fixo o Goberno, que non o fixo este Parlamento, ten eivas importantes en algunhas cuestións que modifica, digamos, o noso grupo de partida non está de acordo. Hai algúns aspectos que nos parecen preocupantes desta lei, pero en todo caso gustaríanos coñecer a súa opinión, algunha cousa xa esbozou. Preocúpanos moito todo o que ten a ver coa desprotección que se produce do solo rústico neste borrador de anteproxecto. Para nós hai un principio que é importante e que un país ten tamén que planificar digamos, si quere protexer a súa base productiva. Creemos que eso, aínda que non é unha política que dependa exclusivamente das políticas urbanísticas, si é certo que, por exemplo, si se permite a forestación de terras con vocación agraria, nos aí estamos tamén a través do urbanismo planificando unha política sectorial. Por tanto, a nos o que nos gustaría é coñecer a súa opinión sobre estes cambios que se introducen neste borrador de anteproxecto, que como creo que o podemos denominar dunha maneira correcta. Gustaríanos coñecer a súa opinión. Vostede tamén manifestou a súa, digamos, conformidade co feito de que aparezan uns plans básicos que non teñen a mesma categoría que os plans xerais. A nosa pregunta é quen debería de facer esos plans básicos, dado que nos deducimos que neste momento é unha competencia que se arroga a Xunta de Galiza. Nos entendíamos que ao mellor, ainda que existan esos plans básicos, a participación dos concellos debería de ser outra diferente. Hai comparecentes que en relación con que teñen feito mención á necesidade de unha delimitación máis clara das competencias que ten a Xunta de Galiza en relación cos concellos. Non sei como valora vostede esta cuestión, se cree que no ámbito urbanístico están ben delimitadas as competencias que cada administración ten, ou se iso tamén se debería de afondar na propia lei, dado que, digamos, diferentes responsables municipais falaban, digamos, desa tutelaxe que teñen as competencias urbanísticas, unha fonte de conflito e mesmo unha fonte de confusión de cara á cidadanía a hora de saber que administración toma as decisións e, sobre todo, a hora de que exista tamén unha clareza nas mesmas. Vostede xa fixo mención á cuestión, a súa opinión sobre a reducción nas porcentaxes de solo destinado a vivenda pública, e fixo mención a un asunto que para nós ten importancia, que ten a ver coa participación pública. Nese sentido, hai unha concepción da participación pública que parece que está vinculada única e exclusivamente a salvagardar nos procesos de elaboración do PEXón os dereitos dos propietarios. En todo caso, nosa pregunta que queremos facer é se non se considera que debería de haber unha reformulación tamén de como se concibe a participación pública no planeamento, do punto de vista de que a cidadanía tome conciencia, primeiro, da relevancia que teñen os plans xerais no desenvolvemento dun concello, dunha vila, dunha cidade, e de ter elementos que sexan máis globais e que, polo tanto, permitan superar esa visión da participación pública únicamente cinxida aos dereitos de propiedade, que, sendo lexítimos, tamén en moitas ocasións son ópticas demasiado reducidas e que non permiten ter claramente unha visión global que nos creemos que sempre a que debera de prevalecer a hora de facer unha planificación desde ese ámbito. E como ainda lle quedan 3 preguntantes máis e logo pouco tempo para respostar, nos deixamos aquí as preguntas. Grazas, dona Ana Belén. Ten agora o turno de palabra por Alternativa Galega de Esquerdas. Señor Fajardo, ten vostede a palabra. Bueno, en principio saudar o ponente. Nos parece importante que neste órgano, por unha vez, non confrontemos as distintas organizacións, sino que escoitemos as alternativas e as posicións que sobre as normas se plantexan.
Pero efectivamente, eu que son de Alternativa Galega de Esquerdas e tamén sempre decimos o que pensamos, claro que non nos gusta que se plantexe abertamente que algúns gobernos son iguais e igual do Partido Comunista, do Partido Socialista ou do Partido Popular. Evidentemente non nos gusta, pero unha visión que ten vostede que non vamos a cuestionar, non? Igual que tamén é complexo desde este punto dun órgano legislativo os planteamentos sobre as leis que se fan desde a súa ponencia, pero que evidentemente está no seu dereito de facelos e nós de tratar de facer o posible para que dende agora as leis que salgan deste Parlamento pois sirvan para os seus objetivos, que ese é o objetivo desta comisión, non? A ese respecto nós temos poucas preguntas porque vostede falou de algunhas cousas importantes e coinciden basicamente tamén co que se expuxo aquí polo anterior voceira, e a primeira ten que ver coa participación, non? Nos defendemos tamén que vostede dixo que é necesario que para que un planeamento teña éxito sexa entendido non só polos membros das corporacións, sino polos veciños que van a sufrir ese planeamento, non? Porque, polo de agora, moitas veces van a sufrir os planeamentos en vez de beneficiarse dos planeamentos. E, polo tanto, se vostede considera algún mecanismo previo á mera exposición pública, onde cada un vai a mirar que hai de lo mío, e non un planteamento previo sobre cuestións xerais e demais que permita desde un inicio que os colectivos poidan participar nos planeamentos dunha forma máis áxil, non? E no momento que se sinten copartícipes do inicio é posible que despois non vayan tanto ao concreto da súa xestión. Unha cuestión tamén moi importante para nós que é a eliminación de proteccións especiais nos solos rústicos, non? Eses solos rústicos de especial protección que dende logo para nós son un risco no sentido de que unha das cuestións máis problemáticas do conxunto do urbanismo nos últimos anos no país foi que o urbanismo contribuiu á pérdida de personalidade do noso país, non? Nos consideramos que, sobre todo nas zonas costeiras e no interior, o urbanismo desproporcionado e da espaldas ao entorno contribúe a esa pérdida de personalidade e que esta norma, coa desaparición deses solos de especial protección, pode contribuir a esa degradación que nos queremos combatir, non? E a última cuestión, xa fixe vostede referencia ao tema das reservas para a vivenda protegida, por tanto non lle vou a facer esa pregunta, pero sí sobre as reservas para a necesidade de servicios e equipamentos, non? Que tamén desaparecen da norma e que nos consideramos fundamentais, porque o urbanismo debe ser pensado tamén para un mecanismo que nos dote de servicios fundamentais e básicos ao conxunto de cidadanía, e se non nos deparemos con cuestións como suelos non delimitados, onde vostede ben o plantexa, e eu veño dun concello onde ese tipo de suelos teñen provocado que a posteriori sexa o erario público que teña que sustentar pois as redes de saneamento, os vieiros e un montón de cuestións que o promotor urbanístico no seu momento deixou ao pairo, non? Entón, nese sentido, sobre esas mínimos de cesións, me parece que tamén nos gustaría saber cal é a súa posición, non? E basicamente son as cuestións que máis nos preocupan, porque das outras xa deu vostede cumprir a información. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fajardo. Tengo ahora o turno de palabra por o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, o señor Sánchez Bugallo. Ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Moi boas tardes a todos. Tamén nos unimos a benvida ao profesor González Cebrián e o agradecimento pola súa presencia en esta comisión. Eu tampouco vou incidir en demasiados aspectos, porque entendo que o señor González Cebrián se centrou no mundo rural e en aqueles aspectos que ele considerou máis oportuno facelo, e a mí me parece que estuvo ben, porque justamente nos incide en un dos elementos máis dubidosos, o que máis dúbidas nos plantexan do borrador de lei, e a mí me gustaría facerle algunhas preguntas. Unhas en canto ao crecimento ou a concentración do crecimento nos núcleos. Unha das cousas que ten que pasado estes últimos 30 anos é que coa figura de trámite de excepción, ao final o que se produciu foi un descontrol, unha dispersión descontrolada da población, con vivendas por aquí e por ali, por un lado e polo outro, pero justamente cos núcleos caéndose e en estado de abandono. Entón, que pensa el de que se debe concentrar e potenciar e facilitar nos núcleos, e como se pode facer? Porque hai unha contradicción que el plantexaba, é dicir, eso que digan algunhas normas de unha anchura mínima dos viales e a preservación dos muros tradicionales e do parcelario tradicional, pero ao mesmo tempo aquí vimos outros comparecentes que nos decían que nos núcleos non se podían conservar ese trazado dos rueiros con 3 metros de ancho, porque ahora hai tractores moito máis anchos e os tractores non se cruzan en esos rueiros. Que idea e que solucións ve vostede para iso?
nos falaba vostede tamén e nos poñía un exemplo que a mí me parece moi interesante, que é o de Mesía, e nos falaba de que tiñan 6.000 habitantes nos anos 60. Bueno, ahora ten 2.000 e pico. É dicir, que é máis dun 50% da súa población. Desgraciadamente, isto non é unha excepción. Desgraciadamente, hai moitos municipios do rural de Galicia, docenas e docenas de municipios, nos que sucede o mesmo que Mesía, e ainda nos queda outro dato máis, que normalmente en esos municipios a edad media da población é unha edad media moi alta, na que, por suposto, non se pode pensar xa en índices de natalidade nin en outras cousas. A lei, o borrador da lei, nos ofrece unha solución que é os planes básicos para os concellos de menos de 5.000 habitantes. Nós opinamos o mismo que decía antes a compañera do BNG, que os planes básicos, que pode ser unha boa opción, deberán poder ser iniciativa do Concello e só subsidiariamente, cando o Concello non nos acometa, ser a Xunta que os fixera. Pero, en segundo lugar, nós pensamos que ao mellor os planes básicos se deberán estender a outro tipo de municipios que, ainda que teñan máis de 5.000 habitantes, por exemplo, teñen un crecimento demográfico negativo e, por exemplo, o número de vivendas que se están licenciando por ano pois son cifras, en algúns casos, puramente testimoniales, tan testimoniales que en moitos casos é 0 viviendas de promedio por ano. Por lo tanto, parece lógico que se poña ao alcance desos concellos esa figura. E tamén, con relación a eso, hai outro tema que diferentes ponentes e comparecentes plantexaron aquí, que é o problema dos contidos e da tramitación disparatada dos planes. É dicir, eu antes miraba o tempo que levou construir o Escorial, e que hai moitos planes que leva o mismo ou máis tempo. O felicito polo plan de Pontevedra, que ainda sigue en vigor, ainda que hai quen opina que xa sería hora de ir facendo outro novo adaptado á lei, pero polo que vexo é un plan do profesor González Cebrián que ainda sigue en vigor en Pontevedra. Por lo tanto, un plan duradeiro é positivo, porque de entrada implica que se materializa ese plan, que hai moitos planes que se sustituimos por outros e non serven para nada. Pero non é unha tolada o que está levando os planes. Falaba antes da rapidez dos de Coruña. Outro día compareceu aquí o concelleiro de urbanismo e eu me enterei aquí mesmo, que eu pensei que fora máis rápido, que se iniciaran os traballos no ano 2001 e a aprobación definitiva foi no 2013. Pero menos mal que ahora son máis rápidos e só son 12 anos. É que é imposible isto así, porque cando se planifica un plan e cando se acaba o plan, o ciclo económico xa é outro e probablemente as necesidades que hai que resolver son distintas. Non sería posible, tendo claro que debe haber dúas varas de medir, unha pos que non crecen e que o plan básico é suficiente, pero mellor os planes xerales non deberían ser uns planes máis estruturales que foran digamos, os elementos máis definitorios do modelo de ciudad e que logo as súas sucesivas revisións no que non tocaran o modelo de ciudad, no que, por exemplo, non afectaran o solo urbano consolidado, non se, de alguma maneira o que quero decir é que é necesario que sigamos inventando un mundo cada 12 anos. Se se inventou unha vez, non vale que digamos, nos remitimos ao modelo do plan de 2001 ou de 2013 e o imos desenvolvendo ahora estes outros aspectos. Que ideas ten vostede acerca de como se pode simplificar todo eso? Porque a mí me parece realmente absolutamente disparatado e coincido coa súa opinión. Por lo demais, máis nada e moitas gracias polas súas ideas. Moitas gracias, señor Bugallo. Ten agora turno de palabra por o Grupo Parlamentar do Partido Popular, o señor Román Rodríguez. Boas tardes, señor presidente, señorías, señor Cebrián, benvido a esta comisión de estudio para a nova lei do solo. No transcurso da mesma, pois a finalidade da mesma realmente, pois é escoitar aquelas persoas ou institucións que realmente pois entendemos que por a súa experiencia, por a súa folla de servicios, pois pode aportar algo pois aos que aquí estamos e tamén ao conxunto da sociedade para poder elaborar unha mellor lei do solo, porque todos coincidimos que obviamente pois a legislación urbanística pois ten evolucionado moito, a veces de xeito moi rápido nos últimos anos,
e ten xerado moitos problemas de adaptacións, de elaboración de planeamentos, de interpretacións e cuestións que, obviamente, pois, de unha perspectiva de aplicación e de implementación dos seus principios, entendemos que é importante facer unha lei, como vostede ben dixo aquí, pois máis simple, máis práctica, máis axeitada á realidade, non? Aportou unha serie de cuestións de gran interés, centrándose quizás pois na realidade xeográfica na cual pois existe pois unha maior carencia de cultura urbanística, que é o espacio rural, non? O cual non quere dicir que o que se faga no espacio rural pois este ao marxen das lógicas sociais ou das lógicas económicas ou dunha racionalidade no que é a propia ocupación do territorio, pero si non é menos certo que unha gran parte do espacio rural carece das figuras mínimas de planeamento, non? E a propia configuración territorial de Galicia, onde unha serie de concellos pois plenamente rurales, con mellor con 100 ou máis de población, pois poden contar con a mellor cun núcleo de 1000 ou 2000, unha capital municipal ou unha capital de comarca, pois complica moito máis o que é a búsqueda pois dunha solución, digamos, acaecida para a realidade concreta de cada concello, non? Nese sentido, se fala con razón de que o desenvolvemento do planeamento nas áreas rurales pois é moi cativo e plantexa esta norma como unha vía de solución pois a existencia ou o plantexamento, mellor dito, o plantexamento do denominado plan básico, non? Que máis alá do nombre, que pode ser este nombre ou outro diferente, pois a lei esboza moi esquematicamente o que se podería facer. Certamente, quizás poida ser máis axeitado meter un sesgo funcional máis que un sesgo puramente demográfico, no senso que é posible que concellos demográficos con menos de 5.000 habitantes teñan complexidade urbanística e concellos con 8.000 habitantes ou máis, pois situados no interior de Galicia, pois poidan non ter esa complexidade urbanística que posibiliten ter un plan básico deste xeito, non? Co cual, eu o que lle quería plantexar como coñecedor que nos consta pola súa experiencia académica, profesional e técnica, como plantexaría vostede, dende a súa perspectiva, pois este plan básico? É dicir, que determinacións introduciría, que contidos introduciría, que documentación se plantexaría, que tramitación, é dicir, se usted ahora, eu, ou calquera dos aquí presente, dixera, como diseñaría vostede un plan básico para estes concellos con pouca complexidade urbanística, cal sería, digamos, os principios, os pirades nos cuales plantexaría este plan básico. Na lei está esbozado moi esquematicamente, moi someramente. É certo que tamén estamos ante un borrador. Non estamos tan siquiera, utilicei unha palabra mal dita, mal dicha, non? É dicir, a lei, aquí estamos ante un borrador que obviamente estou seguro que vai a ter cos aportes que está habendo nesta comisión, pois vai ter moitas melloras, sin dúbida, non? Pero, como plantexaría vostede, insisto, pois este plan básico que, sin dúbida, pois nos pode axudar a todos a dotar pois dun instrumento básico de planificación, dun instrumento básico de ordenación, onde se cumpran e se cubran, digamos, os aspectos básicos moi concretos de cada término municipal, porque, obviamente, pedirlle ao Concello do Incio ou ao Concello de Dozón a mesma tramitación administrativa, a mesma documentación, a mesma profundidade no análisis e nas determinacións que o Parlamento de Vigo ou Coruña é simplemente unha locura, non? E, obviamente, pois este borrador ou este principio, en principio, está orientado pois a solucionar esta eiva, con independencia de que haya que, por suposto, pois concretar moito máis todo o que ten que ver aquí. Por a miña parte, pois, eu nada máis, simplemente pois agradecerlle a súa presenza e os aportes que veu a plantexar ao longo da súa exposición e dalle simplemente as gracias. Moitas gracias, don Román. Ten agora un turno de palabra o señor Cebrián. 10-15 minutos, si pode ser. Muchas gracias. Sí, a doña Ana Pantón. El tema de la desprotección del suelo rústico. Vamos a ver, yo, leyendo el borrador, no entiendo tanto que se produzca una desprotección, porque realmente aparecen unas referencias a los suelos de especial protección. Incluso hay un punto en el que dice que uno, si justifica determinadas cuestiones, puede plantear concretamente algún tipo de especial protección.
Lo que ocurre es que se definen ahí como, me parece que son 6, no recuerdo exactamente, supuestos de especial protección. Y en ese sentido no aparecían 2 que yo hacía referencia, que a mi forma de entender es importante que aparezcan, pero que deben aparecer. Yo soy el primero que creo que tienen que aparecer con rigor, que son los temas de la protección forestal, es decir, siguen apareciendo todos los temas de protección de aguas, de protección de costas, de protección de infraestructuras, es decir, de protecciones patrimoniales, etcétera, etcétera, pero no hace específica referencia a protección paisajística. Yo diría, bueno, pues a lo mejor ahí yo, si me encargan un plan y veo que no aparece, pues yo metería las protecciones forestales dentro de la protección paisajística, porque son elementos fundamentales en el paisaje, el encontrarse pues con bosquetes de arbolado autóctono. En una palabra, yo creo que los elementos, que además son elementos claves, porque el territorio está hecho de monte, está hecho de zonas llanas, y normalmente el arbolado forma parte integrante del paisaje, pero también forma parte integrante específica de una referencia que es la referencia forestal, que tiene valores desde el punto de vista económico y tienen valores desde el punto de vista ambiental. Entonces, ¿la diferencia en qué estriba? Bueno, pues la diferencia estriba en que se podría asimilar al suelo rústico común zonas forestales, si uno, cuando hace un plan. Obviamente, yo le diría que si yo hiciera un plan, las zonas forestales las introduciría a través de referencias paisajísticas, es decir, me molestaría en hacer estudios fotográficos, demostraría que forman parte de lo que es la esencia territorial, pero quiere decir que eso hay que tener también un poco esa sensibilidad de valorar el aspecto forestal. Entonces, tampoco entiendo, salvo que lo que se pretenda es que no se recojan algunas referencias forestales que a veces no tienen mucho valor y sí dificultan en un momento determinado una transformación. Por ejemplo, yo he visto cómo han desaparecido zonas donde había eucaliptos y demás porque se ampliaron zonas de viña, lo he visto. Entonces, bueno, pues no me parece ningún disparate semejante cosa. ¿Qué me parecería un disparate? Pues de repente que un bosque de arbolado autóctono, pues de repente desapareciera para montar allí pues el aserradero o para montar... probablemente uno pueda encontrar un sitio donde no sea tan importante eso. Entonces, a eso me refería yo cuando hablaba, pero entiendo que la protección realmente la introducen los planes, y cuando los planes se elaboran con rigor, no tiene por qué, digamos, la ley incidir en que no se proteja lo que se debe proteger. Es decir, yo en ese sentido nunca he echado la culpa a la ley si algo en un momento determinado no se ha podido hacer. Yo creo que siempre hay una capacidad de hacerlo. El tema del plan básico que usted plantea, si es competencia de la Xunta o es competencia municipal, en una palabra, ¿quién debe hacerlo? Vamos a ver, este es un tema delicado. ¿Delicado en qué sentido? Pues delicado en que muchas veces los municipios no tienen la preocupación, porque tampoco ven que sea tan imprescindible para su vida normal de tener el plan. Es decir, que yo cuando contaba la anécdota de Mexía, era de un plan que no había encargado el ayuntamiento, lo había encargado la Xunta, pero yo personalmente, porque creo que el sujeto activo y pasivo debe ser el municipio, lo primero que hice fue hablar al alcalde. Oiga, mire, a mí me ha encargado la Xunta de Galicia hacer este trabajo, pero yo primero que quiero es hablar con usted. Es decir, no me fui a ver a los de la Xunta. La Xunta gestionaban luego las aprobaciones en aquel momento a través de una comisión provincial de urbanismo, lo que fuera. De manera que ese es un tema, ya digo, de cierta dificultad, porque a veces los municipios no dan el paso para que las cosas se hagan, y entonces, bueno, pues que se puedan hacer. Hay otro tema que a veces también es, diría yo, bueno en el quehacer diario, que es distanciar un poco cierto tipo de decisiones, porque la presión que se produce en las primeras instancias, es decir, los vecinos sobre
el alcalde sobre el municipio a veces son más fuertes y, en cierta medida, no siempre van encaminadas, diría yo, al bien común, ¿no? Es decir, que porque ese bien común a veces es difícil de darlo. Es decir, que la visión en una ciudad yo creo que es muy clara. En el mundo rural a lo mejor no es tan claro, porque uno cuestionaría a lo mejor en un momento determinado que tenga que haber tanta de zona verde en el mundo rural cuando ya está uno en medio del mundo rural. Es decir, que las cosas no son tan fáciles. Entonces, no es que yo me quiera escaquear de la respuesta, pero sí le puedo decir que si hay ayuntamiento que está dispuesto a abordar eso, yo creo que debe poder hacerlo. Es decir, que no creo que sea algo que se le incapacite a que el ayuntamiento lo mueva, porque al final entiendo yo que la Xunta tendrá que establecer cierta, cierto control, aunque sea en un momento determinado, una aprobación, como más o menos siempre ha sido. El tema de la vivienda pública, de la reducción, bueno, me parece que no me formulaba ninguna pregunta, me planteaba el tema de la reformulación de la participación pública, ¿no? Ese es un tema significativo. Vamos a ver, yo siempre he dicho en los temas de la participación pública 2 o 3 puntos para mí clave. La primera, participación pública empieza por uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues quiero decir que la administración que actúa debe tener muy claro lo que la mano derecha y la mano izquierda hacen. Es decir, no por aquí hay una mano y por allí otra. Quiere decir esto, que la primera participación está en la propia administración. A veces una concejalía no sabe lo que está haciendo otra concejalía. A veces, y son elementos muy significativos. Es decir, que yo personalmente me he encontrado con supuestos tan absurdos como la administración actuante, en un caso me exigía que yo delimitara unos ámbitos en donde se iban a instalar, porque se habían aprobado ya unos, aerogeneradores de estos de viento, el parque eólico, y no me daba la administración, que era la única que tenía, porque era otra parte de la administración. Empezaríamos por la participación de las propias administraciones, que es muy importante y que luego haré una referencia porque en la ley hay un punto que me gusta, pero que creo que se debería poder un poquito hacer más extensivo. ¿Cómo se produce la participación pública? Pues hay 2 niveles de participación pública. Hay un nivel que es más general. Ese, lamentablemente, en el mundo rural y en el mundo de pequeña dimensión no es muy participativo. Es el momento en el cual uno quiere ver aspectos de carácter más general. ¿Qué debemos proteger? ¿Qué debemos...? Ahí las cosas no son tan... Cuando yo hacía algo que a usted le molestó, obviamente esa cita, no, lo entiendo. Pero me refiero a que distintos aspectos me encontré pues con esas situaciones. Yo quería proteger cosas que no, y no era ideológico, era real, porque eran vecinos, y eran muchos vecinos, y eran muchos votos, y era una relación muy directa. En ese sentido, tener una cierta distancia no es malo porque ayuda a evitar conflictos. Y lo digo en todos los grupos, porque lo sé, porque los propietarios son los propietarios, y los propietarios son los votos. Y hay mucho mundo, que no es el mundo de la ciudad, porque en el mundo de la ciudad hay muchos inquilinos, es una situación muy distinta. Bien, entonces, la reformulación de la participación pública es compleja. Yo diría que en las ciudades el énfasis, y yo creo que ahí hay realmente demandas vecinales con una cierta lógica. En el mundo más rural esas demandas están muy tamizadas, pero también porque queremos aplicar una visión urbanística al mundo rural que no la tengo yo tan clara que sea. Es decir, que el señor que vive en ese mundo rural, en muchos casos ese es un mundo rural de núcleos pequeños, hay muchos ayuntamientos que tienen una cantidad de núcleos mínimos, y es todo el ayuntamiento. Y entonces los problemas que teóricamente la ley habla de sistemas generales, todas esas cosas, se diluyen, porque su problema no es ese, su problema es que tiene que ir a otro sitio donde está
la actividad edificatoria, donde hay posibilidades de comprar. Las cosas han cambiado. La visión que hoy día tiene la gente joven de la ciudad y obviamente de estos mundos ha cambiado con respecto a la que podíamos tener la gente mayor. Yo he tratado de entenderlo, pero todo este mundo de las telecomunicaciones más sitúa la realidad de otra forma. Es decir, que hoy día la urbanidad ha cambiado y la urbanidad está en que uno coge un coche, coge el autobús y se pone y de repente lo importante ahí pues es aquel centro que han montado en donde hay actividades de ocio y aquel otro donde se reúnen y nos reunimos y por teléfono y whatsappeamos y las relaciones son distintas. Es decir, ya lo público se ha diluido y lo importante no es lo público, lo importante ahora es lo colectivo. Y lo colectivo puede venir desde lo privado. Y cuando los privados son listos, generan cosas para que vayan el mundo en general, porque se da cuenta que eso es lo que atrae a la gente. Entonces, digamos que las situaciones han variado. Es decir, que en ese sentido, señor Fajardo, un poco el tema de la participación, hago un poco la disquisición que hacía con doña Pontón, es decir, que creo que es un tema, honestamente, que no veo con tan claridad. Yo le puedo contar mi experiencia. Mi experiencia en la ciudad fue muy positiva en momentos determinados, se difuminó un poco con el tiempo. Yo tuve la suerte de dirigir el primer plan de las corporaciones democráticas de La Coruña y le quiero decir que el nivel de participación era tremendo en aquel momento. Luego fue decayendo, pero también puedo decirle que la participación en los municipios menores fue bastante negativa, en el sentido de que zonas que protegía, zonas normalmente acababan un poco desvanecidas porque primaban los intereses más del propietario en general. El tema de la pérdida de personalidad del país, de las zonas costeras, en ese sentido, bueno, pues yo creo que la ley aquí tampoco es que haya cambiado tanto. Es decir, que en el fondo ha habido un cambio desde el punto de vista de los 100 metros que se vuelve ahora contra los 200 que había. Pero le diría yo algo. Personalmente me ha interesado mucho más que se hubiera aprobado un plan del litoral y que ese plan del litoral se lleve adelante. Es decir, personalmente creo que los déficits estaban más en ese tipo de instrumentos que en las legislaciones. Es decir, que ahí ese plan del litoral entra en donde no se debe construir en el mundo litoral. Es decir, en ese sentido yo creo que eso lo veo como una acción mucho más positiva. El tema del que desaparecen las reservas, el suelo de equipamiento, ya digo que eso en el borrador de ley se vincula a los suelos industriales y a suelos terciarios. Es decir, son polígonos a veces que promueve la propia administración y que realmente queda un poco la cosa de decir, bueno, el plan ya lo hará, el plan lo hará, pues según quién gestiona ese plan, según quién realiza ese plan, pues bueno, puede haber ahí unas garantías de que se va a hacer decentemente, pero también puede haber garantías de que se haga mal. Es decir, que yo ahí, pues, dejarlo solo a la voluntad de ese plan, pues a lo mejor no es lo mejor, ¿no? Tampoco creo que fuera para tanto el que haya una mínima cesión en un suelo de esas características, ¿no? Aunque tratemos de estimular los sectores económicos, etcétera. El señor Sánchez Bugallo me plantea, pues fundamentalmente, el tema diría yo, el tema más importante para mí en estos momentos, que él ha expresado muy bien y que yo me atrevería a decirlo. No he venido aquí porque no lo he encontrado. Honestamente, yo he hecho un documento que no he encontrado, me hubiera gustado traérselo, que es una especie, pues, casi de acordeón, en donde empieza un plan a desarrollarse y acaba aquí. Realmente, con los pasos que hoy por hoy hay que hacer, como mínimo, se va como mínimo a 10 años, como mínimo un plan. Es decir, no hay posibilidad ninguna. ¿Dónde estarían los temas? Me pregunta. ¿Cómo sería? ¿Qué revisiones? ¿Qué sería para evitar eso? Bueno, vamos a ver. No es tan fácil. Pero el primer punto lo intuyo yo aquí, lo intuyo, me gusta que aparezca, pero creo que
obliga a tomar una decisión por parte de la Xunta asumida de verdad, y que es poner un poco firmes a todos los agentes que hoy día intervienen informando planes. Es decir, el primer punto clave para mí es que hoy día las teóricas, entre comillas, las teóricas, exigencias sectoriales nos llevan a situaciones tan absurdas a veces que se produce una dilatada temporalidad en las contestaciones. Es decir, yo, por ejemplo, en un último documento que estoy haciendo, fuera de tiempo, la Confederación Hidrográfica tal, en un casco histórico que está allí arriba y que no tiene nada que ver con el río prácticamente, me obliga a hacer toda una serie de trabajos porque son vagos y no lo querrán hacer ellos. Es decir, que en una palabra, cuando hay un plan, parece que todo lo va a resolver el plan, y los señores que no han pegado pancada y no se han molestado nunca en saber pues todas las situaciones de cuestión de aguas, quieren que el plan lo resuelva. Los señores que quieren que el plan le haga un inventario de tal. En una palabra, creo yo que los planes se han convertido como si fuera el remedio mágico para la sociedad, y entonces todos empiezan a pedir. Y entonces se encuentra uno informes de costas del Estado, de costas de la Xunta, de aguas de no sé qué, si hay terrenos militares, si hay, en una palabra, hay tantísimos informes sectoriales que empieza a haber ahí un desideratum. Hay otro tema, que es un tema positivo y que obviamente yo recojo y creo que es básico, que es toda la nueva conciencia medioambiental. Pero eso también nos lleva a unos tiempos grandes. Es decir, que un plan se inicia, hay ya unos procesos, primero de concursos y demás, que duran mucho tiempo. Una vez que se encarga el trabajo, se inicia, y hay toda la primera fase, que dura bastante, hasta que se empiezan a producir toda una serie de decisiones que tienen que empezar por el inicio del estudio ambiental. Bueno, pues ahí también se nos va el tiempo. Yo agradezco el apunte que hace este borrador de plantearse que la Xunta, es decir, en este caso la Secretaría Xeral de Urbanismo o digamos la Dirección General, en su caso, que le correspondiese, el hecho de que si se le solicita, pues empieza por decir, oiga, mándenos ustedes todos esos planes sectoriales, ayuntamiento limítrofe. Es decir, que hay una cantidad tan grande de personas que intervienen ahí, en ese proceso, y solicitando, ya digo, a veces datos que no tienen nada que ver con el trabajo, pero lo piden, porque algo tienen que hacer en muchos casos. Entonces, ahí se va muchísimo tiempo, De manera que la Xunta ahí, en ese borrador, que por las palabras de uno de los comparecientes, es un borrador que presenta en este momento la Xunta actual, apunta a algo que yo creo que si eso va adelante ayudaría mucho, y es decir, oiga, ya no es el ayuntamiento el que está diciéndole a aguas o está diciendo a carreteras o está diciendo al que sea, porque hay tantísimos que se me olvidan. Oiga, ustedes mándenos estos informes, porque es importante. Hablaba yo de la participación a la mano derecha y a la mano izquierda. Es muy importante. La Xunta aquí dice, el órgano urbanístico facilitará la información que tenga en relación. Bueno, hay muchísimas instancias dentro de la Xunta y demás que deberían también sumarse a hacer toda esta aportación. ¿Y qué ayudarían? Yo creo que se está haciendo, en ese sentido, se está empezando. El Instituto del Territorio, si uno se mete en las páginas web que tiene, empieza a sumar información. Es decir, que empieza a ver allí pues datos, ya digo, desde todas las cartografías, aparecen todos los datos que tienen que ver con el vuelo americano, aparecen datos que tienen que ver con muchas cosas que antes costaban muchísimo. Yo tengo que decir que lo primero que le explicaba a mis alumnos es decir, lo primero que hay que aprender es a buscarse la información, porque en estos momentos eso ha evolucionado, porque todos los sistemas que en estos momentos existen nos ayudan desde el punto de vista de que hoy las cosas están en red
Me gustaría que hubiera mucho más todavía en red, es decir, que la obligación de que cualquier proyecto que se aprobara apareciera ahí, de manera que pues yo sabría que están haciendo unas carreteras nuevas, porque eso es una labor difícil de encontrar, y saber la Diputación que está haciendo, y saber... Entonces hay toda una parte que se tiene que simplificar más, y que yo creo que técnicamente se puede llegar a simplificar más, pero tiene que haber también una conciencia en ese sentido. Bien, segundo aspecto en donde podríamos intentar aligerar cosas. Este sería el primero. El segundo sería desde las propias administraciones, desde el punto de vista de las obligaciones, también se apunta, me parece, en este borrador, si no recuerdo mal, se habla de 3 meses, de 6 meses en que un documento tiene que estar. Es decir, yo también tengo la experiencia de haber sometido un documento y se quedó el sueño de los justos en el propio administración, esperando informes, esperando decisiones, esperando que se llevara a plenos, etcétera, etcétera, comisiones informativas. Es decir, se va muchísimo tiempo en todas esas cuestiones. Es decir, que si la administración también tiene un tiempo y obliga en ese sentido a que el plan pues, se quiera llevar en unos periodos razonables, ¿qué sería un periodo razonable para mí? Pues un máximo de 4 años debiera ser un periodo razonable, porque muy bien el señor Sánchez Bugallo ha contado que el plan empieza y cuando acaba ya ha cambiado tanto la situación. Es decir, eso mismo que hablábamos en un momento determinado, pues hace 8 años, hace 10 años, era perfectamente lógico el que se hiciera una reserva de suelo de vivienda pública en las ciudades que tuviera un contenido importante, porque el valor de la vivienda era de ser totalmente desbordado y había que tratar pero en estos momentos, por ejemplo, de crisis, ¿qué sentido tendría decir que el tanto por ciento ese tendría que ser igual al de antes? Pues poco. Entonces, los planes no pueden durar tanto tiempo, porque y ya digo que en las ciudades va cambiando en la medida que aumenta la problemática urbanística y además los tiempos se acortan, la revisión es continua ya en muchos casos. Los temas de cómo sería un plan estructural, obviamente en el caso de las ciudades, es decir, que yo estoy hablando, caso de municipios menores, yo creo que el tema es entrar con detalle por primera vez, que es la primera vez que van a entrar alguien con detalle a estudiarlo bien. Enlazo y contesto también a don Román Rodríguez, un poco en el sentido de qué es lo que yo creo que habría que hacer como plan básico. Bueno, pues voy a tratar entonces de relacionar los dos. El plan básico para mí sería llegar allí, a ese ayuntamiento, solicitar absolutamente toda la información que hay, de protecciones, de conocimiento desde el punto de vista patrimonial, castros, todos los edificios que hay que proteger, todo eso que está en manos de la Administración fundamentalmente, tener toda esa información, el ver esa realidad de lo que ahí aparece y las primeras decisiones. ¿Qué es lo primero que ha hecho el urbanismo? ¿Qué es lo primero? ¿Y cómo relaciona lo que es la acción urbanística con la ley? Bueno, pues lo primero es delimitar, es establecer las fronteras de cosas distintas. Y la clave del urbanismo es entender la desigualdad. Aquí hay un mundo que es un mundo que tiene este contenido, tiene estas características. Bueno, pues lo tengo que delimitar. Es decir, yo lo primero que tendría que hacer sería plantearme ese tema. ¿Qué es lo segundo que se hizo en la historia del urbanismo lo razonable? La higiene. Es decir, ¿qué es la higiene? Hombre, pues entender las reglas básicas de cómo algo tiene que funcionar para que sanitariamente pues no haya conflictos, etcétera. Entonces, pues hay temas, tengo que resolver mis problemas de saneamiento, regular las delimitaciones, protecciones, compatibilidad de actividades. Es decir, son realmente los elementos claves en la historia de la actividad urbanística que se tuvieron presentes. Y en esos casos, por eso yo digo, ¿por qué no puede haber un poquito de suelo urbano no consolidado? Porque en ese suelo es donde se produce el nuevo crecimiento, que tiene que ser muy pequeñito, porque esos núcleos no necesitan más, pero algo tendrá que hacerse y a lo mejor cuando se hace ese poquito, pues nos da para poner un poco de suelo, pues para que el colegio aquel pues pueda ampliarse o se pueda poner ahí un equipamiento. En ese sentido, esto sería la cuestión más elemental. Es decir, que yo entiendo
que con la información que está acumulada, que está en las redes, que con una labor de ver esa realidad y de tratar de encajarla, sería un elemento muy sencillo. ¿Cómo se tramitaría? Bueno, pues yo creo que ahí hay que plantearse con claridad unos cuantos objetivos, que es simplificar estos procesos de tanta información sectorial, o canalizarlo de alguna manera. Ahora, ¿qué ocurre? Pues yo cuando leo que sacan una ley que tiene que ver con montes, pues esta será la principal, de la otra de las carreteras, pues también todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que todas esas cosas se tienen que sumar y la Administración tiene que tomar ahí una decisión rápida, porque al final la mayoría de estos informes sectoriales dependen de la propia Administración, es decir, que no es un mundo ajeno. Entonces ahí tiene que haber como esa coordinación, de decir, bueno, pues a ver, los de aguas, ¿qué están diciendo por aquí? ¿Qué están diciendo los de patrimonio? Si esa mano izquierda y derecha, que es el conjunto de la Administración, está ahí junta y con un ayuntamiento, pues se puede simplificar el tema. El tema medioambiental, pues teóricamente ahí en el borrador se habla que no haría falta. Bueno, pues siempre que uno no pierda el norte, ¿no? Es decir, que el medio ambiente lo que significa es cuidarlo. Es decir, la preocupación de toda la evaluación y todo eso es el que no se produzcan ahí ciertos derroteros en que vayamos contra pues, los elementos claves, ¿no? de la sostenibilidad. Bueno, más o menos esto es un poco lo que yo puedo contestar. No sé si se ha quedado algo por ahí que os hubiera gustado añadir, pero no sé si ha servido para algo. Yo ya les digo que dejo aquí alguna reflexión. Unas no tienen que ver directamente con esto, pero inciden un poco en los problemas, es decir, que son como recomendaciones a la gente joven de cómo hay que patear en Galicia. Galicia no se puede hacer desde un sitio que no es viendo la realidad, porque la realidad aquí tiene la diferencia consustancial de que todo el territorio se ha tocado, se ha parcelado, se ha heredado, se ha dividido, se ha multiplicado. Los usos se corresponden con 20.000 lecciones. Entonces, hay que darlo. Es decir, que de repente uno se encuentra en un edificio que está dando al resto de la manzana, pero resulta que tiene pues una fachada que donde se creía uno que completaba la manzana. Hay que patear. Esto es lo que yo cuento aquí. Aprender a entender nuestra realidad. Creo que, diría yo al final de todo, que hay un problema de los planes, y es que los planes no lo piensan luego cómo se pueden hacer las cosas. Significa eso que algo que ahora ya es perfectamente asequible, que es todo el mundo de la propiedad, todo el mundo de lo que son las parcelas, hoy está por ahí fácilmente localizable, y eso es el sustrato de si algo luego se puede gestionar o no gestionar. Esto más o menos es un poco lo que yo acabaría en mi exposición, y se me disculpe si me he pasado en el tiempo. Muchas gracias, señor Cebrián. Disculpas, desde logo, aceptadas, porque o que nos interesa, como moi ben dixeron os responsables dos distintos grupos parlamentarios, é obter información para intentar facer o mellor dictamen posible. E, polo tanto, en ese sentido, só nos queda agradecerlle a súa presencia, a súa participación e, por suposto, as súas aportacións. Facemos un receso de 2 minutos, temos xa o seguinte participante, o seguinte comparecente, solo 2 minutos, e pode ser menos mellor, para continuar.